clase. Ya está grabando y tenemos la oración de apertura. No sé si el señor Kevin Cortijo de Puerto Rico, si nos podría guiar en esta oración, señor, viendo aquí la oración en la pantalla, señor. Sí, Por favor, Kevin, gracias. Padre Celestial, fortaléceme en la hora de tentación para que siga tu voluntad, aun cuando gente poderosa quiere que te desobedezca y que te niegue. Tú no me negaste, tú me mandaste tu único hijo para atribuirme su vida santa y rescatarme de mis pecados y del castigo que merecía. Fortaléceme de tal manera que no niegue a mi Salvador. Bueno, Gracias, amén, 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 Kevin. Em, sí, vemos ahí en la oración que hizo Kevin. Sí, unos temas que Dios nos fortalezca para la hora de tentación y que Dios nos rescate. Unos temas que vamos a ver en la lección, en la clase de hoy. Amigos, les recuerdo que pues simplemente nuestra regla es respetar. Nunca hemos tenido problemas con eso en este grupo y no creo que vaya a haber. Así que favor de respetar a sus compañeros. Y pues bien, actividad de apertura. Tal vez algunos se animaron a hacer la pequeña investigación opcional que planteé en el grupo y tal vez otros nada más quieren abrir sus Biblias y podemos ojear Daniel capítulos 1 a 5 simplemente para ver los títulos que vienen a principio de cada capítulo. El libro de Daniel 1 a 5, no queremos así mucho detalle, pero simplemente un título para cada capítulo, tal vez con un breve resumen de cada, pues sí, de lo sucedido en cada capítulo. No sé si alguien se animó a darle una pasada a los capítulos 1 a 5 de Daniel. Era opcional, no era tarea obligatoria. ¿Alguien quiere simplemente ver los títulos de los capítulos? Capítulo 1, más o menos de qué se trata. Veo la mano de Katia. Adelante, Katia. Ya, profesor. Sí, yo leí todos los capítulos. Ujú. En Daniel, el primer capítulo, Daniel y sus compañeros están en Babilonia. Los llevan porque Nabucodonosor los ha atrapado, ¿cómo puedo decir? Ha destruido la ciudad y los ha llevado especialmente a ellos porque les interesa mucho Daniel y sus compañeros. Luego, en el segundo capítulo, eh, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor porque tenía datos de Daniel y Nabucodonosor quería que sepa exactamente cuál era el sueño y su interpretación. Todos los caldeos, todos sus servidores de él no pudieron hacerlo, pero sí Daniel lo hizo e interpretó el sueño. Y en este sueño Dios se aparece a Nabucodonosor y le avisa que va a llegar a ser como una bestia porque todavía no ha reconocido a Dios como el único Dios que existe. Entonces le dice que él va a ser esa bestia va a comer hierba en el campo y bueno, ocurre justamente lo que Daniel le avisa y le dice que
durante 7 años va a estar así. Y si él no reconoce, si él lo reconoce a Dios, después de los 7 años va a volver a la normalidad, ¿no? Claro Ujú. que ya no va a ser rey cuando pasan estos 7 años, no vuelve a ser rey. Bueno, en el capítulo 3, Daniel es rescatado del horno de fuego. Perdón, creo que Sí, he mezclado un poco. no, no, está bien. Aunque sí, bueno, solo aclaro que sí, 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 Nabucodonosor, porque sí, esto ocurre antes, ¿no? sí, no, Eh, adelante, adelante, le interrumpí, le interrumpí. El no, no, capítulo, no, no, perdón. Yo pido disculpas porque todavía aquí en el capítulo 3, Daniel, como no se arrodilla ante la estatua de Nabucodonosor, sus servidores se lo ponen en contra, ujú, le ponen en contra del rey y el rey tiene que aprobar que Daniel lo deben meter al horno por haber desobedecido la orden de arrodillarse, postrarse ante esta estatua de Nabucodonosor. Entonces es echado en el horno. ujú. Al principio le da ira a Nabucodonosor, pero después se da cuenta que Daniel era una persona eh, mm, muy preciada en su reino. Entonces le dice, le llama y le dice, Daniel, tu Dios te ha salvado, estás ahí. Mm. Y sí, Dios realmente le ha salvado porque no ha dejado que le ocurra nada a Daniel. Ya Sí, en el ya en el capítulo 4 ya ocurre lo del rey Nabucodonosor que se vuelve una bestia del campo. Eh, sí, como sí. Y en el capítulo 5 ya pasan los 7 años y el rey Belsasar, que es su hijo, el hijo de Nabucodonosor, hizo lo malo ante los ojos de Dios y por lo tanto aparece una escritura en la pared ujú, en el que le dice que ha sido encontrado falto, ha sido encontrado, fuiste hallado falto, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ujú. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura, aunque, bueno, le ha prometido eso, que Daniel, porque Daniel le explica qué significa esta escritura y Daniel es vestido de púrpura, todo, pero justo va a ser así, ¿no? O sea, ocurre eso. Ya en el capítulo 6, ya es lo que nos toca hoy día, profesor. Sí, excelente. Muchas gracias, Katia, por su investigación extensa. Y sí, como dice usted, con tanto movimiento y sueños, y sí, todo se va mezclando. Así son los sueños, ¿verdad? Así son los míos, se van mezclando un poco. Excelente, gracias, Katia. Sí, el capítulo 1, efectivamente tenemos los jóvenes, unos jóvenes, habla más de ellos, son llevados como exiliados, como cautivos a Babilonia, pero ellos son, como son los más dotados, más talentosos, son seleccionados para servir al rey, ¿ok? Bien, y ellos pasan una prueba de que, a ver, si comen la comida del rey, que tal vez incluye comidas impuras para los judíos, que tal vez incluye comida dedicada a los ídolos, ellos dicen, no, 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 no podemos ofender a nuestro Dios. Pues el encargado dice, no, no, tienen que comer la comida del rey porque si no, me voy a meter en problemas y también ustedes. Y ellos dicen, bueno, a ver, hacemos una prueba.
hagamos una prueba y a ver, comemos pura fruta y verdura, bueno, cosa que crece y a ver en qué resulta, ¿verdad? Y sí, pasan la prueba. Bien, capítulo 2, no, solo para ya poner todo en orden bien. Isabel, deseaba aportar, perdón, la hice esperar. Isabel. Sí, hay que activar su micrófono, a ver. Ahora sí, Ahí sí. ahí En sí. el capítulo 3, donde habla que son echados al foso, al fuego, ahí no está Daniel, porque son echados los otros 3 amigos, no Daniel. Correcto, correcto. Es la- Gracias por la aclaración. Sí, van a estudiar ese para el proyecto final, ¿verdad? Eso Eh, mismo lo decía yo, pastor, porque sí, pues, sí. los hermanos pueden confundirse de esto. Sí, está bien, está bien. Sí, juntos nos ayudamos, ¿verdad? Gracias, Isabel. Solo en el capítulo 1, fíjense que también ahí vienen los nombres tanto judíos como sus nombres babilonios, tanto de Daniel. Daniel se llamaba también Belsasar, Sadrach, pues bueno, Hananías es su nombre hebreo, pero Sadrach es su nombre babilonio. O sea, solo fíjense en eso, en el capítulo 1, versículo 7. Ahí estaban. Sí, ahí estaban. Muy bien. Capítulo 2, solo un breve resumen. El rey tiene un sueño y en su sueño ve una estatua que tiene, bueno, la cabeza de oro, o sea, de cada parte del cuerpo de la estatua representa un reino, ¿verdad? Realmente es una profecía del futuro desde los tiempos de Daniel hasta los tiempos de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos primero los babilonios y después tenemos los persas, los medo-persas se llamaban. Viene, por ejemplo, el rey Darío, el rey Ciro, el rey Jerjes. Ellos son reyes persas. Em, Sí, Jerjes es el rey que aparece en la historia de Esther, ¿verdad? Que vamos a leer en la próxima, me parece. También está el reino griego, por ejemplo, de Alejandro Magno, que conquistó buena parte de Europa y hasta se metió en Asia. Y por eso la lengua griega se hizo como la lengua internacional de toda la región. Y por eso tenemos el Nuevo Testamento originalmente escrito en griego, por eso. Y después, ya para los tiempos de Jesús, el imperio romano se había adueñado, pero el reino romano primero era fuerte como hierro, pero después se mezcló el hierro con barro y barro es frágil, ¿verdad? Se rompe fácil. Bueno, sí, se rompe fácil. Entonces se fracturó el reino, el imperio romano y bueno, ya sabemos que llega la roca, que representa el reino que destruye todos los otros reinos del mundo, que es el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Tanto representa la obra de la iglesia aquí en esta tierra que, pues que hacemos la obra del evangelio, pero también el reino eterno en el cielo de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo. Ese es el reino bueno, que es del Rey de Reyes, ¿verdad? Ok, de eso se trata el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Ay, perdón. Permítanme, capítulo 3. Entonces, sí, como ya dijeron, los 3 hombres en el horno encendido. Capítulo 4, el rey se humilla ante Dios porque, pues sí, se vuelve como bestia, ¿verdad? Bestia como animal silvestre, animal salvaje. Y Daniel interpreta la escritura en la pared. Decía, Mene, Mene, Tekel, Parsin.
O sea, ese era el último día del reino babilonio. Esa noche se apoderan los persas. Y ya en ese es el reino que sigue Babilonia. Y los persas son los reyes, como les mencioné, como Darío y después Ciro y Jerjes. ¿Ok? Seguimos. Eso fue como, bueno, para poner todo en su contexto de la historia que vamos a ver el día de hoy. Perdón. Ahí está. Daniel capítulo 6. Solo para ver, tomar una pausa, ver quién no hemos saludado hoy. Mientras tanto, si vemos su mano, Félix, permítame un segundo. Buenas noches, Brenda. Buenas noches, Carmina. ¿Qué tal, Desi? Ingrid. Pastor, Que sean, buenas noches, que Dios los bendiga, pastor. que sean Acá con el bienvenidos. internet un poco lento, pastor, pucha, mil perdones, si es que ahí no puedo escuchar algo, estoy, no sé, en una zona donde no entra mucho el internet. No tengo wifi, ahorita estoy con el celular nomás, pastor, discúlpeme. Pero Sin ahí problema, escucharé. señor. Sin problema. Estaremos grabando la clase por si cae la red, pues, podrá ponerse al día después. Buenas noches, Gracias, pastor. Liz Benítez, ¿qué tal? Buenas noches, Norma, Ruth Buenas Sandy. noches, pastor. Hola, ¿qué Buenas tal? noches, profesor. ¿Cómo están todos? Bien, pastor. Gracias, bendiciones. Qué bueno que me alegra ver a tantas personas interesadas en crecer en su fe y pues prepararse. Todos queremos prepararnos para compartir la palabra. Listos. Ahora sí, doctor Félix, por favor, cedemos el micrófono. Los personajes de esta historia son Darío, 120 sátrapas, 3 gobernadores, magistrados, príncipes y capitanes, Dios y su ángel, los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra de Persia, y Ciro el rey. También Daniel. Muy En esta bien. época Daniel Ujú. En esta época Daniel ya es un anciano, es un hombre mayor que ha pasado por varios monarcas, por varios reyes, y Ujú. que debido a su experiencia es llamado por Ciro. Ujú, exacto. Y ha tenido toda una educación, ¿verdad? Fueron educados los 4, Daniel y sus 3 amigos, en toda la cultura, la religión, todo lo babilonio. Y aún así conserva su fe en el Dios verdadero. Un hombre muy, muy noble, ¿verdad? ¿Qué se entiende con la palabra sátrapas? No es una palabra común. ¿Qué se entiende con sátrapas? ¿Alguien? Sátrapas. Félix. Es un cargo de gobernante que tienen, como decir presidente del Congreso o o rey. Es un cargo que es menor que el rey, pero que es alto. Está entre los gobernantes, por debajo de los gobernantes. Sí, señor, sí, señor. Es que el imperio persa creció bastante y necesitaban dividir el reino en regiones, 120 regiones, ¿verdad? Y encargaron un sátrapa para cada uno, como tipo gobernador provincial o regional, ¿verdad? Y luego sobre ellos estaban 3 gobernadores, incluido Daniel. Daniel era uno de los 3. Y sobre Daniel solamente estaba el rey. O sea, Daniel era
de los más poderosos en todo el reino, tal vez en todo el mundo, en un sentido. ¿Ok? Sí, mencionaron el ángel de Dios, el rey Darío. Bien, pregunta 2, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Con objetos pueden ser detalles de la historia. Lugares no queremos mencionar aquí, pero sí, detalles pueden ser hasta animales, podemos incluir. Veo la mano de Natalie primero. Natalie. Sí, señor. Bueno, ya oí los objetos, pero en los personajes le faltaron al hermano, el doctor Félix, las mujeres, las esposas de los gobernantes que fueron echados al foso, y los hijos y pueblos y naciones. Okay. Y objetos, bueno, el foso de los leones, un edicto, ¿verdad? Porque fue escrito el edicto en pergamino. La firma, la ley de Media y de Persia, casa, ventanas, cámara o habitación, rodillas, puesta del sol, piedra, puerta del foso, anillo del rey, anillo de los príncipes, palacio, huesos quebrados, cielo y tierra. Ok, muchas gracias, Natalie. Sí, algunas cosas podríamos incluir en la siguiente pregunta del dónde. Por ejemplo, el palacio, ese es un lugar, podemos mencionarlo con la pregunta 3, pero excelente, Natalie. Amigos, es una nota cultural, un dato interesante para para los medos y los persas. Una vez que una ley, un edicto sellado con el rey con el anillo del rey, ya no se puede deshacer, no se puede anular, no se puede cancelar. Y por eso, cuando el rey Darío ya se da cuenta de su error, no es de que, pues agarrar el edicto y romperlo, pues no puede, no se puede. Fue prohibido según las leyes de los medos y los persas. Y por eso no hay forma de cancelarlo. Tiene que, aunque se da cuenta de su error, no puede deshacerlo. Ok, porque ya lo selló con su anillo. Por eso ese dato es importante. ¿Ok? Bien. Así que cuando ustedes están contando esta historia a unos niños o algo, ese tipo de detalle ayuda a explicar la historia. Porque si no, alguien se va a quedar así de, no, pues cuando el rey se dio cuenta de su error, ¿por qué no? Nada más dijo, cancela la orden, no vamos a echar a Daniel. No, pues no pudo, según él no pudo legalmente deshacer la orden, cancelar la orden. Bien, Desi, adelante, vemos su mano. Pastor, una inquietud ahí. Sí, díganos. Disculpe la pregunta, pero a veces uno cuando habla así de la palabra, a veces te dicen, pero ¿y si de ahí él dio otro edicto? ¿No? O sea, de ahí él da otra orden, otro escrito de nuevo sobre lo que había dado. Sí, como en el caso, perdón. O sea, como que cambia la ley de que, más bien dice que ahora todos tienen que adorar a Dios. O sea, da una nueva ordenanza sobre la ordenanza que dio de que fueran echados al foso de los leones los que adoren a otro Dios aparte de él, ¿no? Entonces luego da otra ordenanza sobre la que había dado. Sí, buena pregunta, sí. Sí, a mí también me surgió la duda de eso. Sí, gracias, Génesis. Sí, por ejemplo, en el caso de en el libro de Esther, ¿verdad? Sucede algo parecido, de que se hace una orden y después se hace una contraorden, digamos, para que, bueno, eso vamos a ver en la próxima lección. Zulay, adelante. Zulay. Bueno, pastor. Sí. Pastor, lo que pasa es que yo lo entendí de la manera en que en ese momento
el rey, después que hizo su ley en ese momento, no podía echarla para atrás. Allí lo pondría como un pecado, ¿verdad? Porque en determinadas situaciones, por querer quedar bien con los demás, la gente que tiene alrededor, que son sus gobernantes, no podía echar esa ley para atrás porque quedaría mal delante de todos los que estaban en el consejo, pues. Y o sea, él se sentía mal, pero fue cobardía de él, y se dejó llevar y no hacer lo correcto, lo que él en realidad sentía en su corazón. Entonces yo lo coloqué como un pecado que me enseña a confesar. Ok, gracias. No sé si estoy equivocada, pero lo vi desde ese punto de vista. Bueno, lo que sí sabemos del texto es en 6:14, dice, cuando el rey oyó esto, se puso muy apesadumbrado y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Hizo todo lo posible por ponerlo a salvo, pero lo rodearon y le dijeron al rey, su majestad seguramente sabe que según la ley de Media y de Persia, ningún edicto o decreto confirmado por el rey puede ser abrogado. O sea, ahí mismo tenemos la respuesta en el versículo 15. O sea, dicen que legalmente no se puede hacer de ninguna más forma cambiar, ni deshacer, ni contradecir. Bueno, ahí tenemos la respuesta, creo, en el texto. Okay, bien, pasamos a la pregunta 3. ¿Dónde ocurre la historia? El dónde. ¿Quién desea aportar? ¿En dónde estamos para esta historia? No dice, es la cosa, no dice, no nos da el nombre de la ciudad en el texto tal cual, pero sí podemos llegar a una conclusión lógica. Bien, veo la mano de Isabel, después Félix. Isabel, adelante. Pastor, en Jerusalén. Ok, bueno, ok, adelante, sí. En su palacio, porque también fue al palacio, estuvo en su palacio cuando durmió, en la fosa de los leones. Sí, bueno, solo que recuerde que ahora Jerusalén quedó destruida en la lección anterior. Ahora los babilonios nos llevaron a otro lugar, a otro reino, ¿ok? Entonces, sí, ya no estamos en Jerusalén. Sí, todo empieza en Jerusalén, Isabel, tiene la razón. De ahí fueron deportados los judíos, ¿verdad? Gracias y pues sí. Bien, vemos la mano, gracias Isabel, vemos la mano de Félix. Y sí, mucho toma lugar en el palacio, como dice Isabel. ¿Okay? Adelante, Félix. ¿En qué ciudad estamos, señor? En Babilonia, en el palacio del rey Darío y también en la casa de Daniel ocurrió esta historia. Esto de aquí tenía que ver con lo que habían planificado todos los sátrapas y los gobernadores, menos Daniel. Entonces ellos cuando le piden que están en el imperio babilónico, posiblemente en la capital de ellos, donde está el palacio imperial. Gracias. Sí, a ver, si pueden ver aquí en el mapa. A ver. Todo lo que ven en rojo era el reino de los babilonios, muy grande, ¿verdad? Desde el Golfo Pérsico, todo, hoy en día sería muchos países. Ya tenían un reino muy grande, buena parte de Arabia, hoy en día sería Irán, Irak, toda esa área, toda la Tierra Santa. O sea, Babilonia conquistó, tenía un buen reino. Ahora, el reino de Media y Persia
los medos y los persas conquistan hasta más. No sé si no se distingue muy bien, pero toda esta parte llega a ser de los persas. Todo. Hasta aquí también, perdón. Todo eso, o sea, los persas se hacen muy poderosos. Hasta los persas viajan en los tiempos después de Jerjes, viajan hasta Grecia, quieren luchar contra los griegos y bueno, podemos hablar de ellos la próxima vez, pero tienen un buen reino y su capital, de hecho, es Susa. Susa, o sea, puede que estemos ya desde Babilonia, no es muy lejos hasta aquí a Susa, porque ahí parece que establecen su capital, los persas, ¿ok? Pero sí, estamos en la misma región de Babilonia y puede que este ya toma lugar en Susa, la capital de los persas. Pero no se dice, no se menciona el nombre de la ciudad, pero eso sería lo lógico. Los babilonios, pues por supuesto, tenían su capital en Babilonia. Los persas tenían su capital en Susa. Bien. Okay. Solo para darles un poco de contexto histórico. ¿Cuándo ocurre esta historia? ¿Cuándo ocurre esta historia? El doctor Félix nos indicó antes. Perdón, adelante, Félix. Darío acababa de ascender al trono de Babilonia después de haberla conquistado para el imperio medo-persa. Esto ocurrió en el año 539 a.C. Recordamos también, como lo dije al principio, que ya Daniel no era un joven, sino que sería un hombre de unos 85 años. Sí, pero con mucha pila todavía, ¿verdad? Sí, estamos por el año como, más o menos por el año 538 antes de Cristo, ¿ok? Puede que los judíos, algunos ya han de tener casi sus 70 años. La primera ola casi tienen ya 70 años en Babilonia, en Persia, perdón, pero la destrucción de Jerusalén fue como unos 50 años. O sea, ya están establecidos en otra parte del mundo. Ya tienen sus familias, ya tienen sus casas, ya tienen sus vidas en otra parte, ¿ok? Zulay, adelante, vemos su mano. Bueno, aparte de lo que había dicho ya el hermano Félix, yo coloqué también que después de la muerte del rey Nabucodonosor, después de allí vino este rey que estaba sirviendo a Daniel, y yo coloqué después de la muerte del rey Nabucodonosor. No sé si estoy equivocada. No, va bien. O sea, y los babilonios ya no son el poder mundial, ahora dominan los persas, exactamente. Gracias, Zulay, buena pregunta. Desi en el chat pregunta que, ¿por qué habla en el 25, versículo 25? ¿Por qué habla de que el rey Darío escribió lo que escribió era para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en el país? Lo que pasa es que eran imperios internacionales, o sea, compuestos de muchos países, de muchas tribus, muchas lenguas, muchos idiomas, o sea, era todo un imperio internacional y sí, pero todos bajo bajo el dominio de Persia. De Persia. Excelente, buenas preguntas, mis hermanos. Pero Gracias, sí, pastor.
Sí, adelante. Sí, no, gracias por su pregunta, Desi. Excelente. ¿Cuál es el problema que observamos en esta historia, amigos? ¿Cuál es el problema? Katia, adelante. Sí, profesor. Bueno, el problema surge a causa del edicto que firma el rey, pero el problema ya no es para Daniel, porque Daniel no tenía miedo. El problema aquí ocurre cuando el rey está apesadumbrado porque no puede deshacer su edicto. Porque para Daniel no fue ningún problema entrar al foso así. Sí, eso, profe. Sí, viéndolo con ojos de fe, es cierto lo que dice usted. O sea, con nuestros ojos humanos parece un problemota, ¿verdad? De que pues puede morir, puede ser devorado por leones, pero sí, con los ojos de fe vemos que ok, veo el aporte de Margarita en el chat y quiero atender su aporte. Dice que los gobernadores y sátrapas le tenían envidia a Daniel. Interesante. Sí, le tenían envidia. ¿Por qué será? ¿Será porque Daniel no era corrupto como ellos? ¿Será porque Daniel era extranjero, judío? ¿Fue por racismo? Puede ser. Em, Puede ser porque sí, ellos querían usar el poder para su propio bien, pero Daniel como que lo veían como obstáculo, ¿verdad? Como dice Margarita, bueno, como decía el texto, que ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, no podían sobornarlo, no podían pagarle, comprarlo a Daniel. Entonces, ok, muy bien. Bernie escribe envidia, idolatría, orgullo. Ok, sí, el orgullo también del rey, ¿verdad? Que él quería que la gente dirigiera sus oraciones a él. O sea, él se creía como un dios, ¿verdad? Muy bien, gracias, Bernie. Eso también es parte del problema. Natalie, adelante. Le cedemos el micrófono, Natalie. Bueno, aparte de lo expuesto por los compañeros, que también lo anoté, veo el problema de la confabulación. Estos administradores y los sátrapas se unieron para planear falsas acusaciones y a la vez alborotar a los demás líderes del reino para engañar o engatusar, como diríamos en nuestro país, al rey a que promulgara un edicto con el cual poder acusar a Daniel de no ser fiel al rey y de adorarle. Sí. Entonces hay confabulación de corazones llenos de envidia y de deseos de tener la supremacía, porque y Daniel era el favorito. Él tenía todo ese don, la capacidad, todo lo que venía liderando era en rectitud y en prosperidad. Y por consiguiente, entonces generó envidia, pero la envidia fue más allá, que buscaron acabar con la vida de Daniel. Pero, y está lo del foso de los leones, pero ahí vemos cómo el Señor se manifiesta, porque no es solamente el salvarle la vida, quisieron degradar a Daniel. Bueno, eso lo sentí mucho, degradarlo, malinformarlo, desprestigiarlo, y incluso dentro de su creencia, de su credo, de a quién adoraba, y más bien mostraron con ese hecho la integridad y la devoción que tenía Daniel al Dios de Israel. Sí, sí, Natalie. Muy bien. Zulay, vemos su mano. Bueno, ya la hermana habló acerca de eso. Yo había colocado la prohibición de orar a Dios
robando así el tributo que recibe del hombre, que es el único tributo que recibe Dios del hombre, y roba al hombre el consuelo que recibe de Dios. Eso es uno de los problemas. Le prohibieron a Daniel no orarle a su Dios fielmente. Sí, ¿qué haríamos nosotros si fuera ilegal y orar a Dios? ¿Lo haríamos en público? ¿Lo haríamos a escondidas dentro de la casa? ¿Solo oraríamos a solas? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si fuera ilegal orar al Dios verdadero? Bajo pena de muerte, bajo amenaza de que, si lo haces, pues te van a echar a los leones. ¿Ok? Bueno, sabemos que Daniel no es el único de ser perseguido, ¿verdad? En este sentido. Bueno, normalmente ustedes al guiar este proceso de los 4C, harían un breve repaso de la historia, pero bueno, vamos a pasar a la pregunta 7. ¿Se resuelve el problema, los problemas que mencionamos? De la envidia, de la angustia del rey. El rey Darío está angustiado, ¿verdad? Pasa toda la noche y no puede dormir. De la prueba de Daniel. Se resuelve todo. Veo la mano de Isabel. ¿Y cómo se resuelve? Sí, pastor, de la envidia, en el fondo, claro, ellos por envidia de que él decía que tenía como un espíritu diferente, y todo lo que él era superior, entonces por eso buscaron cómo acusarlo al rey para que no tuviera ese cargo. Y se resuelve porque al final cuando es echado al foso de los leones y que el Señor lo salva porque él creyó en él, confió en él y lo salvó Dios, a todo eso que lo acusaron a él, el rey manda que lo echen al foso, o sea, ¿cómo se llama? Que ellos paguen echándolo al foso de los leones con familia y todo. Entonces ahí ya se resolvió el tema de la envidia porque ya esos hombres ya no iban a existir. Lo que temía el rey de que no podía salvar a Daniel por el edicto que estaba firmado, ahí ya sí lo pudo salvar porque, o sea, lo salvó Dios, pero él se alegró de ver que lo había salvado Dios y además hizo que se promulgara una ley que se adorara al Dios de Daniel. Entonces encuentro que volvieron. O sea, el nombre de Dios es glorificado a fin y al cabo, ¿verdad? Así es. Así es. Sí, sí, bueno, gracias Isabel, unos buenos comentarios en el chat de que, bueno, que también Norma dice que el rey solamente quería que fuera adorado. Génesis, sí, comenta en el chat que sí, muchos seguiríamos orando, pero tal vez a escondidas, ¿verdad? A puertas, con la puerta cerrada, pero Daniel no, abre la ventana como siempre y hacia Jerusalén está orando, porque para ellos es, pues el templo es la sede donde está la presencia de Dios, donde están las promesas de Dios plantadas ahí para los del Antiguo Testamento, sí. Se resuelve el problema de envidia. Bueno, sí, gracias Norma, que sí, dice que Dios los salvó del foso de leones, y Margarita también vemos su aporte. Y ahora sí, al final de la historia, el rey Darío manda otra ordenanza, ¿verdad? Para que no vuelva a pasar lo mismo a otro seguidor del Dios verdadero. Entonces, no pudo, tal vez durante al principio, pero ahora sí pudo generar otro edicto respaldando a los adoradores del Dios verdadero.
Amigos, solo un comentario que esto no necesariamente quiere decir que Darío va a estar en el cielo con nosotros. No necesariamente llegó a ser creyente exclusivamente en el Dios verdadero. Acuérdense que la gente bueno, hasta de hoy en día es politeísta. O sea, a veces tienen a muchos dioses y tal vez reconoció que, bueno, el Dios de Daniel es el Dios viviente y bueno, su reino, o sea, reconoció la validez del Dios de Daniel. Puede que sí, que haya llegado a ser creyente. Qué gran alegría sería en el cielo conocer al rey Darío, pero no necesariamente es eso. ¿Ok? Puede que sí, puede que no, pero bien, amigos, pasamos, Profesor, perdone, Natalie. disculpe, es una consulta porque aquí sí tengo una pequeña confusión para que ver si me la aclara. Bueno, hacemos En el la intento. pregunta anterior a esta, Ujú. ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Sí, En la parte que ya vamos a proseguir en consolidar, que dice de qué se trata la historia, tengo una confusión. Por ejemplo, en la pregunta 6 de cuáles eventos ocurrieron en esta historia, podríamos relatarla como la relata el pastor que vemos en los videos cortos, y ya aquí en la primera pregunta de consolidar, hablamos ya de la historia a nivel propiamente espiritual o enfocada a lo que se cumple en el Nuevo Testamento. Es una, o sea, no, ahí sí estoy como confundida, o es volverla a lo mismo a relatar los eventos ocurridos. buena pregunta, Natalie. Sí, imagínense que ya para la pregunta 6, sí hacemos un repaso breve de la historia de, ok, primero le tienen envidia a Daniel porque se hizo muy poderoso y después confabulan contra Daniel y hacen que el rey, o sea, van pasito a pasito, pero muy en breve, o sea, un resumen. Pero ya aquí en el paso de consolidar, Natalie, simplemente para esta pregunta de qué trata la historia, vamos a solamente querer una frase corta, como un título nomás, pero un título que capta la esencia de la historia, en pocas palabras. Es el enganche, como dijo usted, como el título del cortometraje. Eso. Eso es lo que Bueno, queremos. okay. Bueno, ejemplos. ¿Quién nos puede dar ejemplos de un título para esta historia? Puede ser en el chat, pueden pedir el micrófono. Sí, ¿de qué trata la historia? En pocas palabras. Daniel confía en Dios y es librado, dice Bernie en el chat. ¿Quién más desea aportar? ¿Qué título le ponen a la historia? ¿Zulay? Yo coloqué el rescate de Daniel por el Dios Todopoderoso. El rescate de Daniel por el Dios Todopoderoso. Excelente. Génesis escribe lo que produce el confiar en Dios. Bien. ¿Qué más? Margarita dice la fidelidad de Dios para Daniel. Muy bien, Margarita. ¿Quién más? Okay. Sandra, adelante. La integridad y fe de Daniel, pastor. La integridad y la fe de Daniel. Muy bien, Sandra. Rolando escribe, por su fe, Daniel es salvado. Gracias, Rolando. Katia escribe, el Dios Todopoderoso libra a Daniel. Bien, bien. Sí, eso es, amigos. ¿Le parece, Natalie? Estamos buscando un título nomás para esta Sí, pregunta. perfecto, sí. Ok. Yo puse igual que igual que la hermana, pero en orden diferente, la fe y la integridad del siervo Daniel.
Bien, la fe y la integridad. Me encanta la palabra integridad. Describe muy bien a Daniel. Alguien podría decir, el Dios de Daniel es el Dios viviente, porque al fin y al cabo de eso se trata la historia de que Dios se manifiesta, da testimonio de sí mismo a Darío y a todo el reino, a todo el imperio persa, ¿verdad? Porque de ahí el rey Darío, digamos que hace una carta evangelística, ¿verdad? para glorificar al Dios verdadero. La presencia de Dios y Daniel en el foso de los leones. Gracias, Norma. Dios libra a Daniel y demuestra su poder ante el rey, dice Lady. Muy bien, Lady. Pregunta 2. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado identificamos? Ya hemos mencionado varios, pero vale la pena mencionarlos de nuevo. Génesis escribe en el chat: envidia, ignorar o desconocer el poder de Dios, dejarse manipular. Muy bien, Génesis. Nosotros también podemos sentir envidia por nuestros hermanos en la fe. Hasta dentro de iglesias puede haber envidias, rivalidades, en trabajos, en familias, en el hogar. Puede haber muchas envidias, pero ese es pecado contra Dios y nos corresponde arrepentirnos de nuestros pecados. Idolatría, dice Bernie. Manipulación, orgullo, rencor, dice Norma, muy bien. Katia, adelante. Después Bernie. El asesinato, ¿no? Contra el quinto Asesinato. mandamiento. Y Sí, dice el Señor que cuando nos enojamos o le decimos necio a nuestro hermano, también somos culpables de eso, de ese pecado. sí, al fin y al cabo, todo esto era un complot para matar a Daniel. Fue para ir al grano. Gracias, Katia. Sí. Fácilmente podemos pasar por alto eso, que todo esto es obra del padre de mentiras, quien ha sido un asesinato desde el principio, dice la palabra de Dios, que el diablo es un asesinato. Eso es lo que obra en sus hijos. Zulay, adelante. Bueno, ya la mayoría se ha dicho de los pecados. Yo coloqué también cuando se levantan falsos testimonios contra otras personas, como lo hicieron los gobernantes con Daniel. Y la traición que hicieron ellos hacia Daniel, que era su compañero de trabajo, y también el rey, que era su, no decir amigo, pero era uno de los más que él apreciaba. Traicionó el rey a Daniel. Nosotros podemos traicionar en cualquier momento, a veces hasta cuando no asumimos o no decimos que somos cristianos delante de las demás personas porque nos da temor de que se burlen de nosotros. Eso es una traición contra Dios. Sí, eso de Daniel no se avergonzó del evangelio, no se avergonzó de Dios, ¿verdad? Y nosotros a veces somos tentados a avergonzarnos, a callarnos, a esconder nuestra fe, ¿verdad? Otra cosa que vemos en Daniel algo muy bonito. Su forma de hablar con el rey, su forma de tratar al rey, muy respetuoso, sumamente respetuoso. Aunque el rey es pagano, aunque el rey es medio, bueno, se deja manipular, ¿verdad? Daniel nunca le falta el respeto, hasta le dice, oh majestad. Amigos, ¿cómo somos irrespetuosos con las autoridades? ¿Cómo hablamos los creyentes mal de nuestros presidentes y gobernadores y representantes, congresistas, senadores, no sé cómo les llaman en sus países, pero cómo somos feos a veces con ellos? Sí son corruptos, sí son deshonestos, sí son ladrones en muchos casos, pero ¿saben qué? A nosotros nos corresponde
orar por ellos, tratarlos con respeto, no porque son buenos, sino porque Dios les ha dado su autoridad y su poder. Nos corresponde apoyarlos de la manera que podamos y obviamente si están pecando, pues no vamos a acompañarlos, no vamos a apoyar ese pecado, pero dentro de lo que cabe, dentro de lo que puede un cristiano, vamos a hacer lo posible para ser buenos ciudadanos y obedecerles, seguir las leyes y, o sea, qué feos ciudadanos somos. Damos un mal testimonio de nuestro Dios a veces, pero aquí en Daniel pues vemos todo lo contrario. Un buen ciudadano, muy respetuoso. Y pues, bueno, vamos a la pregunta, mi favorita, la más importante, digo yo. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Félix, por favor. Daniel ha presentado diferentes ejemplos históricos de la soberanía de Dios. Ha dejado claro que detrás de los hombres siempre está Dios controlando toda la política internacional. Con estas demostraciones, Daniel quería animar al pueblo de Dios que se encontraba en medio de circunstancias adversas para que vivieran confiados en el Señor, en Dios. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Cuando nos lleguen las horas oscuras y difíciles en que no comprenderemos lo que Dios hace, debemos volver a recordar estas lecciones históricas expuestas en el libro de Daniel. Podemos confiar en Dios en cualquier situación. Bien dicho, bien dicho. Amén, amén. ¿Qué más voy a decir? El amor de Dios se ve en el momento en que los salva de los leones, ¿verdad? Dios envía a su ángel para salvar a Daniel. Y Dios, acuérdense amigos también de la parte de, y a nosotros también. Dios nos ha salvado, bueno, en algunos casos literalmente de gente mala o pues hace unos siglos hasta echaban los cristianos a los leones, ¿verdad? En el Coliseo, en Roma. Pues una vez Pablo dijo, fui librado de la boca del león en 2 de Timoteo 4:17. Dios también nos ha salvado del león rugiente que busca devorarnos, el Satanás. Porque ¿cómo nos ha salvado? Pues Dios envió al león de la tribu de Judá. Jesucristo también es un león, pero un león sí feroz, pero noble. Y pues que lucha por nosotros. Jesús es nuestro campeón, ¿verdad? Jesús es nuestro Salvador, el que nos ha salvado del diablo. Y sí, como dicen ustedes, Dios dirige los asuntos de este mundo para el bien de los que le aman. Dios siempre está en control. No se desesperen por la política, por el mal estado de los gobiernos. Sí, sí hay que orar y sí, los cristianos, como vemos en el caso de Daniel, está bien para los cristianos participar en gobierno. No es malo, no es pecado. A veces escucho a los cristianos hablando de como si todos los políticos son corruptos, ladrones. Y bueno, muchos sí lo son, pero un cristiano también podría servir a Dios y servir a su prójimo en gobierno. Va a ser difícil y va a recibir todo tipo de ataque, acusación y va a haber muchas malas influencias, ¿verdad? Mucha presión para la corrupción y todo tipo de problemas, pero pues sí. Muy bien. Amigos, pasamos, bueno, que Dios, para esta parte, que nos enseña a ser Dios en esta historia, yo creo que nos dé fuerza para obedecerle, aun cuando otros nos presionan para abandonar a Dios, ¿verdad? Y pues siempre confiar en Dios
para salvarnos. ¿Okay? No, y sobre todo nos va a rescatar del infierno, del castigo eterno. Dios ya nos ha salvado. Esta historia podríamos compartir con pues cualquier situación. A los niños les encanta esta historia, también con creyentes que están bajo ataque, que están siendo perseguidos. Ok, amigos, unos últimos datos para compartir con ustedes antes de concluir. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículos 4 a 7, tienen una profecía para los exiliados. Unas instrucciones. No sé si alguien podría hacernos el favor de leerlos. Jeremías Amén. capítulo 29. ¿Quién Amén. habla? Natalie, por favor. Sí, señor. Jeremías 29, 4 a 7. 4 y 7. Ujú. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá. No se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Amén. Y unos Qué cuantos increíble, más. pastor, esto que usted acaba de acotar. Y lo que estamos llamados, y como incluso nos indica Romanos capítulo 13, que tenemos que, por todos los que estén en eminencia, los gobernadores y las autoridades, porque son establecidas por Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y eso se nos olvida mucho. Sí, nosotros también vivimos en Babilonia, ¿verdad? En Babilonia moderna, o sea, y no es nada más de obedecerles cuando nos conviene, es obedecerles porque Dios les ha dado su poder. Gracias. Aquí hay otro par de versículos, otra persona para leer, Jeremías 29, 10 y 11. ¿Alguien más podría abrir su micrófono o levantar la mano para... Yo puedo leer. Perdón, ¿quién? ¿Sofía sería? Sí. Sofía, adelante. 10, 11 del mismo capítulo. Jeremías capítulo 29, verso 10 al 11, así dice la palabra. Así ha dicho el Señor. Cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerles volver a este lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza, palabra del Señor. Qué bellas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué instrucciones les dio Dios para su vida en Babilonia? Tomando en cuenta lo que leyó Natalie y también lo que leyó Katia. Más o menos, ¿qué debían hacer, Katia? Vemos su mano. Sí, que construyan casas, que tengan hijos e hijas, que también les hagan casar a sus hijos, que se multipliquen allí, porque Él está con ellos y que promuevan la paz ahí y así van a tener también paz ellos. Si la ciudad tiene paz, ellos también van a tener paz. Y también está hablando de la promesa que el Señor les muestra al final, que Él va a estar con ellos. Sí, o sea, hagan su vida. Van a estar bien, no se hagan la víctima así de, ay, pobre nosotros. Obvio que sí es triste. Es triste cuando, pues me imagino que algunos aquí han tenido que dejar su tierra, su familia, su hogar, y es difícil, obviamente que sí, pero ¿qué va a hacer uno en otro lugar? Quedarse deprimido, de pobre de mí, no, pues prosperan,
prosperen, hagan su vida, que hagan sus familias, sus casas, sus trabajos, y pues pueden ser ustedes pueden ser una bendición para la gente de Babilonia y pues, ok, muy bien. Y aparte, pues aquí tenemos, Dios dice, esto no es para siempre. 70 años y después los haré volver. Y eso es lo que vamos a ver en las últimas 2 lecciones de este curso. El regreso. El regreso. Bien, y me encanta el versículo 11 ahí. Sería como para memorizar, ¿verdad? Yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes para su bien, no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Ese versículo se nos aplica a nosotros también. Bien, algo más que sucedió durante sus 70 años en exilio es que los judíos que hablaban el hebreo puro, también empezaron, digamos que su lengua, su idioma, cambió un poquito y ya estaban empezando a hablar un poco más el arameo. El arameo, que es parecido al hebreo, pero es un variante, es un dialecto. Y, por ejemplo, el libro de Daniel y el libro de Esdras, que también vamos a leer un pedacito de eso en este curso, fueron escritos una parte en hebreo y otra parte en arameo. Arameo. O sea, nuestro Señor Jesucristo probablemente hablaba algo de arameo, porque los judíos hablaban más arameo en ese entonces. Bien, o sea, tenían la Biblia en hebreo todavía, la Torá y todo, pero bien, poquita de información histórica. Babilonia era una ciudad que ya en el tiempo de Daniel, ya era una ciudad que tenía 1000 años. Ocupaba los 2 lados del río Éufrates y tenía muros protectores parecidos a estos tal vez, pero pues obviamente estos son una reconstrucción, no son los muros originales. Em, Ellos alababan al dios Marduk. El dios principal de Babilonia era Marduk, entre otros. Tenían muchos dioses. Y este es un zigurat. Un zigurat era su templo realmente. El templo que ellas construyeron para su dios. Perdón. También eran muy conocidos los babilonios por sus construcciones, sus maravillosas construcciones. Un ejemplo sería los jardines colgantes de Babilonia, que se consideraban una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Eran conocidos los babilonios por su sabiduría, su astronomía, su conocimiento científico. Daniel y sus 3 amigos, ellos fueron preparados y ¿saben qué palabra se usa? Es la misma palabra, perdón, que se usa para los magos. O sea, se puede decir que Daniel y sus amigos eran magos. Pues ya ven la conexión. Cuando llegan tres magos del oriente, no estoy diciendo, 100% que sí, eran de Babilonia, de Persa. Ok, no, pero sería lógico, ¿verdad? Sería muy lógico. Y de una cultura, bueno, que queda directamente al oriente de Jerusalén, sí, y que tiene mucho conocimiento científico y que estudia las estrellas, sí, y que tiene algo de conocimiento de la palabra de Dios y del Dios verdadero de Jerusalén. Pues sí, como no, tiene sentido, ¿verdad? Que tenían esta convivencia unos 5 siglos antes de Cristo, tenían mucha convivencia con los judíos. O sea, con razón, unos 5 siglos después, cuando ven una estrella, una señal especial en el cielo, a ellos se les ocurre habrá nacido el rey prometido de los judíos. Hay que ir a ver, hay que ir a investigar. Una disculpa, yo dije 3 magos.
En Mateo 2 nunca dice eso, ¿verdad? Que eran 3. Qué pena, me cometí un error. No nos da el número, ¿verdad? Que no dice que eran. Me dejé llevar por la tradición. Uf, qué error. Discúlpenme. Sí, a lo mejor eran 30 magos que fueron a visitar a Jesús, ¿verdad? O eran 10, eran 5, no sabemos. Ok, muy bien. Que eso fue un comentario. Pues yo creo que hasta ahí llegamos para hoy, amigos. Les pongo la tarea. Bien. Video 6, el video de entrada. Ahora bien, les quiero pedir una cosa. Que lean todo el libro de Esther. Tiene 10 capítulos, no es tan largo. Aunque sí son 10 capítulos. Ustedes podrían leerlo todo. Si quieren, les puedo poner como 1 o 2 capítulos en específico para las preguntas de considerar y consolidar. Pero si quieren por lo menos hojear todo el libro, hasta no sé si alguien podría publicar, tal vez en YouTube viene el libro de Esther en, ¿cómo les dicen? Biblia hablada. O la Biblia dramatizada o audio Biblia, algo por el estilo, algo que lleva el libro completo de Esther. Eso nos ayudaría porque, amigos, acuérdense que durante muchos siglos la gente en casa no tenía Biblias, pero lo que sí hacían era contar historias de manera oral. Entonces, pues es lindo que nosotros también siéntense a disfrutar. A lo mejor hay hasta películas que se han hecho, no de las películas que inventan todo tipo de detalles, pero las películas que toman la historia de la Biblia palabra por palabra, más o menos. Hay películas o en películas cortas así. A lo mejor hay una para el libro de Esther que no desvía a nada de la palabra de Dios, sigue. Si alguien sabe de una versión así, pues que esté disponible en YouTube o algo, pues adelante. Pero para mí lo más importante sería, si pueden mínimo hojear el libro de Esther. Les voy a poner 1 capítulo, 2 capítulos en específico para las preguntas. Y bueno, si alguien tiene otros recursos, como tipo una película o algo que es muy buena, sí. Pastor, perdón, profesor, ¿cuáles capítulos serían propiamente para las 4C? Y permítanme, saben que después de la clase les paso, porque eso no lo anoté antes de la clase. Mil disculpas, pero sí, y si no ven eso, me recuerdan en el chat. Joel, ¿en sobre qué capítulo vamos a basar las respuestas a las preguntas de considerar y consolidar? Muchas gracias. Eso debe venir más aquí claro en los materiales, en las diapositivas. Qué pena. Pero sí. Ok, amigos, pues muchas bendiciones a todos. Que tengan una linda noche. Vamos a concluir con una oración. Oremos. Padre Santo, danos la fe de Daniel. Haznos valientes. Danos esa integridad, corazones íntegros, corazones valientes, dispuestos a sufrir, dispuestos a morir por ti y por la fe que tenemos. Siempre estamos bajo ataque, que lo sepamos o no, porque el diablo es el león que nos quiere devorar espiritualmente, quiere destruir nuestra fe, quiere destruir nuestra relación contigo, Dios, y quiere que estemos aislados, sin el apoyo de nuestros hermanos cristianos. Pero, Señor, nosotros deseamos que el mundo vea en nosotros y en nuestras obras, palabras, que tú eres el Dios viviente, que tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes, y pues que nosotros
seamos como Daniel, respetuosos y que seamos siempre fieles a ti y a tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches, Muy hermano. buenas noches.